oviducto. Pero ¿cómo comienza todo? Son depositados los espermatozoides, decíamos el día de ayer, en la cavidad vaginal. Ellos no saben dónde ocurrió la ovulación, si es en las trompas de falopio lado derecho o lado izquierdo. Así que se dividen en busca del ovocito para fecundarlo. Y empiezan a avanzar por el útero hacia arriba, ingresan a las trompas de falopio hasta que un grupo de ellos lo encuentra. Y ocurre justo ahí, 1/3 de la longitud de la trompa de falopio. Entonces, estos millones de espermatozoides que se han ido disminuyendo desde que ingresaron al canal vaginal, solo un grupo de ellos va llegando porque se van perdiendo en el trayecto, otros pierden su recorrido. Entonces, solamente un grupo de ellos llega y rodea al ovocito con el fin de romper las membranas y poder fecundar. Entonces, en el día 1, que parte con el día de la fecundación, logra entrar la cabeza del espermatozoide, ya solo la cabeza. Ingresa la cabeza, se pierde la cola y esta cabeza después se hincha y libera su pronúcleo. O sea, aquí estamos dando los eventos, la secuencia para que ocurra, ¿no es cierto?, desde la fecundación en adelante. Entró la cabecita, eso ya es fecundación. Luego, ¿no es cierto?, al tener este contacto el ovocito con el espermatozoide, termina de madurar y transformarse en óvulo breves segundos porque luego se va a convertir en cigoto. ¿Cuándo se convierte en cigoto? Cuando ya la cabecita del espermatozoide se rompe, libera su pronúcleo, y aquí la imagen lo muestra de manera tenue. Tenemos 2 esferas ahí muy tenues. Esa es la fusión de los pronúcleos femenino y masculino, y esa fusión se llama singamia, y ahí este nuevo ser, que es un cigoto, ya deja de llamarse ovocito, óvulo, para llamarse cigoto, va a tener un total de 46 cromosomas. Y de ahí en adelante empieza una serie de divisiones para después ir cambiando. Entonces ahí nos muestra la imagen, ¿no es cierto?, que solo entra la cabecita en esas membranas. ¿Qué pasó? Aquí ocurrió la fecundación y este cigoto empieza a avanzar ayudado por los cilios. Y ya cuando está llegando al extremo del oviducto o trompa de falopio y ya lleva una serie de divisiones, en total forma un conglomerado de 16 a 32 células, lo que muestra ahí. Y esta es una imagen de microscopio electrónico. Cuando ya tiene esa cantidad de células y está finalizando el recorrido en el oviducto, se llama mórula. ¿Cuántos días han pasado? Solo 4 días. Y ya de cigoto se transformó en mórula. Luego siguen avanzando los días y tiene que ir a anidarse en el endometrio. Pasan 2 días más y esta mórula, que sigue dividiendo sus células, empieza a formar una cavidad. Esa cavidad que se muestra acá se llama blastocele, porque forma una cavidad dentro de él. Entonces, de mórula pasa a blástula. ¿Cuándo ocurrió eso? En el día 6. Y ahí, ¿no es cierto?, vemos la imagen que no termina sus divisiones, se van algunas células a la periferia para formar la parte exterior y formar este conglomerado de células que sigue dividiéndose. La capa externa se llama trofoblasto y la masa de células internas se llama embrioblasto. Significa que la parte externa, el trofoblasto, va a dar en el futuro a los anexos embrionarios y este conglomerado de células que se llama embrioblasto va a dar origen obviamente al embrión que se va a transformar en feto.
Luego de que se transformó en blástula, siguen las modificaciones. Si nosotros vemos acá, empieza a ocurrir este hundimiento y crece, crece, crece. Es igual que cuando una pelota que está más o menos desinflada, yo le pongo el puño y logro hundirlo, y se va a hundir para que finalmente de blástula se transforme en gástrula, y esta gástrula va a tener un total de 3 capas. Desde afuera hacia adentro, ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Qué ocurre con esas capas? Cada una de esas capas se va a diferenciar y va a dar origen a la formación de órganos que se conoce con el nombre de organogénesis. Entonces, recapitulando, día 1, fecundación. Día 6, ese cigoto se transforma en mórula. Después se transforma en blástula y después en gástrula. Todos esos cambios son estados embrionarios. Cigoto, mórula, blástula, gástrula. Y cuando está en estado de gástrula el embrión, forma las 3 capas embrionarias. Ectodermo, la más externa, mesodermo, la intermedia, y endodermo, la más interna. ¿Qué función tiene cada una de las capas? Formar tejidos y órganos. El ectodermo, que es la capa más externa, forma nuestro sistema nervioso, la piel y las uñas. El mesodermo forma los músculos, el esqueleto, el sistema circulatorio, los órganos reproductores, los órganos excretores. Y el endodermo, que es el más interno, formando una cavidad por dentro, forma las glándulas endocrinas, el hígado, el páncreas, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. El que más tarda en madurar es el sistema nervioso, a pesar de que se empieza ya a armar en estado de gástrula, es el último que termina de madurar, ¿ya? Incluso los bebés nacen y nacen con su mollerita abierta, y eso es bueno porque toda esa presión del líquido cefalorraquídeo no hace tanta presión, entonces de a poquitito eso se va sellando. Y también favorece porque si la guagua tiene una caída, por el hecho de tener todavía abierta su mollerita, no le causa mayor trastorno, porque no se forma un hematoma que cause en su interior mucha presión. Entonces tiene las ventajas de nacer, ¿no es cierto?, con la mollerita todavía abierta. Y obviamente igual hay que tener cuidado al tratarlo, porque eso significa que el cerebro está expuesto todavía y solo está cubierto por piel. Anexos embrionarios. ¿De dónde vienen estos anexos embrionarios? De la capa más externa, que va a dar origen, ¿no es cierto?, a estos anexos. ¿Qué función tienen todos estos anexos embrionarios? En los primeros días de vida solo tiene un saco vitelino, nutrientes que aportan esas células para los primeros días de vida. Este saco vitelino, junto al alantoides, en el futuro se transforman en cordón umbilical, se forma la placenta a partir del corión, y el líquido amniótico que queda dentro de esta bolsa amniótica. Entonces la función es proteger, nutrir y mantener con humedad al embrión en donde pueda ir desarrollándose muy bien. Entonces aquí tenemos cómo se forman estos anexos embrionarios: por la unión de estructuras que ya se estaban formando. Saco vitelino con alantoides, cordón umbilical. Corión, placenta. El amnios queda dentro de esta membrana amniótica, que es, ¿no es cierto?, el líquido amniótico. Etapas del embarazo. Las etapas del embarazo se dividen en 3 trimestres, aproximadamente, ¿no es cierto?, son 9 meses que está dentro del vientre materno en donde comienza a desarrollarse. Ahí tenemos las imágenes cuando recién se ha formado el embrión y ya tiene su cordón umbilical. Se ve, ¿no es cierto?, acá la formación de cerebro,
Esta es la notocorda que en el futuro va a dar origen a la columna vertebral. Ahí ya se está esbozando todo lo que es sistema nervioso y el corazón. Y hay unos brotes que en el futuro, ¿no es cierto?, van a ser los brazos y tenemos en un principio colita. Y esa colita luego se pierde, se va reabsorbiendo hasta quedar sin colita. Si te fijas, ahí sigue el embrión teniendo una colita. Y eso es lo que queda como registro nuestro, que es el coxis, que eso indica, ¿no es cierto?, que vidas pasadas nosotros tuvimos cola y por eso nos parecemos a otros del reino animal. Entonces, ¿qué ocurre en este primer mes? En el día 7 de este primer mes ocurre la implantación, es decir, se implanta en el endometrio que está formado en el útero y ahí queda envuelto por el endometrio y ocurren sus primeras fases hasta que se forman los anexos embrionarios. Luego ya en el segundo mes, que es la siguiente imagen, tenemos todos los órganos desarrollados gracias a estas capas embrionarias que van a dar origen a todos los órganos y tejidos del cuerpo y que después, ¿no es cierto?, se siguen desarrollando y dando, obviamente, en el futuro una función. Va creciendo de manera muy rápida, siempre crece más rápido la cabecita, más el resto del cuerpo. A los 2 meses todavía tenemos colita. Y al tercer mes ya de embrión pasa a llamarse feto. Entonces, ¿qué tenemos cuando me preguntan cuáles son los rasgos biológicos durante el embarazo? Primera etapa, de 1 a 3 meses, embrión. De 3 meses a 9 meses, feto. ¿Qué eventos han ocurrido? Fecundación, implantación y luego el desarrollo embrionario y el desarrollo fetal. Y vimos cómo fue cambiando de cigoto a mórula, a blástula, a gástrula, hasta ya transformarse en un embrión. ¿Cuánto mide al tercer mes? Este feto al tercer mes mide 3 centímetros y pesa recién 10 gramos. En el segundo trimestre ya empieza a crecer el vientre de la mamá, aumenta de tamaño y ya todos los órganos están perfectamente desarrollados, el feto sigue creciendo y al finalizar el segundo trimestre, es decir, llegando a los 6 meses, va a medir 30 centímetros y va a pesar 1 kilo. Y en el tercer trimestre, que va del sexto al noveno mes, los órganos terminan de madurar para, ¿no es cierto?, que cuando nazca ya al estar maduros puedan funcionar, porque mientras tanto se está nutriendo gracias a los aportes de la mamá a través de la placenta y el cordón umbilical. Si miran ahí, comienza el reflejo de la succión, por eso el bebé cuando nace sabe que tiene que succionar para alimentarse y ahí ya vemos que él está practicando este reflejo de la succión al chuparse su dedito. Como les decía, ahí ya uno nota bien la forma del bebé, ya no está esa colita, se reabsorbió completamente. Se nota la forma de sus dedos, donde están las órbitas oculares, se ven los vasos sanguíneos, empieza a mover sus deditos, a dar varios giros dentro de este líquido, se mueve muchas veces queda en posición, vuelve a salir de la posición y sigue, ¿no es cierto?, cambiando sus posturas. Uno empieza a sentir que le entierra una manito, que le entierra una patita, porque obviamente ya se está haciendo más estrecho el lugar. Y a partir ya del séptimo mes, uno dice el feto es viable. Hay mujeres que han tenido partos prematuros, incluso algunas a los 6 meses, obviamente ahí todavía no están todos los órganos maduros, por lo tanto tiene que quedar en incubadora. Pero en el séptimo mes ya es capaz de sobrevivir si nace, ¿no es cierto?, en el séptimo mes. Y ya al final del embarazo, cuando empieza a dar las señales con la caída del tapón mucoso y empieza el trabajo de parto, el bebé mide entre 45 a 50 centímetros, hay algunos que son más grandes, pero eso es más o menos el rango, y pesa entre 2,5 a 3 kilos.
Generalmente son 3,5 kilos, 3,7 kilos. Hay unas guaguitas que son de mucho mayor tamaño, parece que ya tuvieran un mes de vida, porque se han desarrollado muy, muy bien. Pero ya teniendo esos valores en su longitud y en su masa corporal, no hay problema y ya se sabe, ¿no es cierto?, que sus órganos están maduros. Obviamente que cuando se adelanta el parto, a la mujer le ponen algunas inyecciones para ayudar a terminar de madurar los pulmones y sean capaces de inhalar en la primera salida, que es ese llanto, que uno dice, ¿por qué llora el bebé? Y en realidad con ese grito está llenando sus pulmones de aire y que nunca más dejan de tener aire. Esa es su primera inhalación profunda y quedan todos sus pulmones con el aire, ¿ya? Y luego solamente ocurre el intercambio gaseoso. Luego, ¿no es cierto?, decíamos que viene el trabajo de parto. ¿Cómo sabe la mujer que viene el trabajo de parto? Porque empieza con las contracciones y también ha perdido el tapón mucoso. Se empieza a dilatar el cuello uterino, la pelvis. Aquí actúan las hormonas oxitocina y la hormona relaxina, que la relaxina me permite ir dilatando y la oxitocina en la que tiene que ver con las contracciones uterinas. ¿Cuánto dura este periodo de dilatación en las primerizas? Porque ya cuando es el segundo bebé ocurre mucho más rápido. Puede durar esta dilatación de 8 a 12 horas, hasta 14 horas en algunos casos, o hay que empezar a ayudar a la mamá, ¿no es cierto?, a dilatar el canal vaginal para la salida del bebé. Ahí se rompe la bolsa del líquido amniótico, por eso que después no se puede demorar tanto para la fase de expulsión y alumbramiento. Cuando cae el líquido amniótico se conoce con el nombre de romper aguas. Después, durante el parto, ocurre la fase de expulsión, que es cuando nace el bebé. Se corta el cordón umbilical, pero todo eso no queda ahí. ¿Cuánto dura el trabajo de expulsión? De 15 a 30 minutos. Y finalmente el alumbramiento, es decir, tiene que salir la placenta con su bolsita, con su amnios y el cordón umbilical. Ese proceso se llama alumbramiento y tiene que ver con la expulsión de la placenta. Incluso ahí te muestran los ginecólogos que interactúan más en el trabajo de parto hoy en día y te muestran cómo era esa cavidad, dónde está la placenta, cómo era esa bolsita. Eso nos lleva más allá de 5 a 15 minutos. Y ahí estamos listos con el parto. La lactancia materna. Cuando nace el bebé, inmediatamente ese es un mensaje para la mamá y empieza a actuar la hormona prolactina. ¿Qué hace la hormona prolactina? Lleva el mensaje a las glándulas mamarias que tiene que empezar a salir la leche, la producción de leche y la salida de la leche. Primero sale el calostro, que es el suero, ¿no es cierto?, que los bebés también deben tomar, tiene mucha proteína ese suero, y después ya sigue la leche, que estimula a que la mamá siga produciendo leche, la succión del bebé. Cuando ya el bebé deja de succionar, o la mamá tiene que volver al trabajo, ¿no es cierto?, y ya no hay tanta succión, eso ya es un mensaje para la hipófisis que no tiene que seguir enviando prolactina y tampoco oxitocina, porque ya no hay que no tiene que seguir saliendo la leche. ¿Por qué es importante la lactancia materna? Aparte de entregar los mejores nutrientes, entregar los anticuerpos, que serían las defensas en contra de las enfermedades por los primeros meses de vida. Entonces ahí el bebé no está creando anticuerpos, la mamá se los está entregando primero por la placenta, luego por la leche materna. Esto también estrecha los lazos de afectividad y seguridad del bebé. Por eso que es importante este proceso de lactancia materna. Paternidad y maternidad responsable. El ser padres, obviamente, es una responsabilidad que nosotros asumimos desde el momento en que la mujer queda embarazada y no cuando nace el bebé. Y
dura para toda la vida. Nuestros hijos ya pueden estar casados, haber formado su propia familia, pero siguen siendo nuestros niños, ¿ya? Para poder ser responsables, obviamente tenemos que tener una madurez mental y una madurez afectiva. Por eso que no es recomendable, ¿no es cierto?, el embarazo en adolescente. Antiguamente, cuando ya era más patriarcado, los papás casaban a sus hijas a los 14 años con hombres mayores. Y ahí la niña no tenía esta madurez mental ni la madurez afectiva. Por lo tanto, para cumplir el rol de padres, yo tengo que tener esa madurez psicoemocional y adquirir este compromiso, porque uno ve, ¿no es cierto?, en los embarazos adolescentes, que es una gran responsabilidad, pero más se lleva la responsabilidad la mamá de la niña que tuvo el bebé, más que la misma niña, porque la niña quiere seguir saliendo, quiere seguir haciendo su vida como iba hasta antes del embarazo, porque no es porque sea irresponsable, porque ellos emocionalmente y mentalmente no están maduros, ¿ya? La madurez es un proceso que lleva sus etapas. Incluso los varones les cuesta mucho más madurar, maduran después. Por eso dicen que las mujeres maduran antes, es un proceso que va acompañado de la pubertad, que también es antes el desarrollo de la pubertad, antes que el varón. Pero obviamente después que adquiere esta madurez y esta responsabilidad, puede ejercer su rol de padre muy bien. Ser padre no solo significa que yo tengo que preocuparme de vestir, de educar y darle alimento a los hijos. También significa entregar afecto, el cariño, entregar lo espiritual para que el niño crezca y se desarrolle muy bien. Todo lo demás también va acompañado de la responsabilidad, pero a un niño que tú le entregas todo lo material y no le entregas el afecto, es un niño que va creciendo, ¿no es cierto?, con ciertas carencias. Y esas carencias de afectividad, un niño no las debería sufrir. Entonces, todo eso nosotros tenemos que hacer cuando tenemos esta responsabilidad y tenemos este compromiso de ser padres. Y por eso es conveniente que cuando se quiere ser padres, no solo una parte de la pareja quiera y el otro no, que no sea antojadizo, sino que tiene que ser algo de mutuo acuerdo, ¿ya? Porque o si no se le está obligando al otro. Y cuando se lo obliga al otro, cuesta un poquito más, ¿no es cierto?, todo esto del afecto mientras la mujer está embarazada. Obviamente al ver al hijo cuando nace, cambia inmediatamente el afecto, pero siempre las cosas resultan mucho mejor cuando se conversan y cuando son de mutuo acuerdo. Por lo tanto, tiene que haber una buena comunicación entre los padres, una buena comunicación con sus hijos, nunca desautorizar un padre al otro delante de sus hijos, porque ahí le estamos entregando malas señales a los niños, ¿ya? Entonces, nunca debe ocurrir eso también. Si tenemos a lo mejor una idea distinta, eso se conversa después, pero que nunca los hijos vean que hay una contradicción entre los padres. Todo tiene que ser siempre de mutuo acuerdo y que el niño no vea eso. No vea que con uno puede lograr cosas y que con el otro no las va a lograr. Y lo que se dice después, ¿no es cierto?, cuando crecen, que empiecen a muñequear la situación los niños o empezar a exigir. Porque lo que debemos tener claro, que nosotros somos los padres y no somos los amigos de nuestros hijos, ¿ya? Porque no se debe generar esa doble situación, que uno dice, no, yo soy muy amiga de mi hijo. Nosotros no somos amigos, nosotros somos padres. Y los padres enseñan, educan, forman, corrigen, y así el niño no tiene problemas, porque cuando ve que es una amistad, el niño a veces, ¿no es cierto?, empieza a faltar el respeto porque pierde, ¿no es cierto?, de ver cuál es el rol de sus padres, porque lo están tratando como un amigo. De que las cosas se pueden conversar. De que se puede llegar a acuerdos, se puede llegar a acuerdos. Pero nunca decir, yo soy amigo de mi hijo, porque ese no es nuestro rol,
¿ya? Y no es malo ser padres, es bueno y no tenemos por qué sentir que decir que somos los padres y mejor decir soy amigo, porque el amigo es más permisivo. Eso no se debe perder. Los padres no debemos ser permisivos, porque ahí el bebé, el niño que va creciendo se va dando cuenta, ¿no es cierto?, que los padres son permisivos y nosotros tenemos que estar corrigiendo. Una vez, cuando yo estaba en la universidad, una vecina donde yo estudiaba en el sur, que tenía 4 niñas y eran muy amorosas. Y yo le dije que da gusto ver a las niñas porque son todas amorosas. Y ella me dice, es que yo como mamá, al criarlas, al educarlas y darles amor, es mi responsabilidad quererlas, cuidarlas, darle amor. El resto de las personas no tiene por qué quererlas, pero sí las tengo que criar para que el resto de las personas también los quieran. Y es cuando uno dice cae en gracia, es muy simpática, porque ella decía, solo los padres tenemos como deber querer, amar, corregir a nuestros hijos. El resto de las personas no, el resto de la familia no, pero yo me tengo que encargar de que todos aprendan a querer a mis hijas. Y me quedó ahí dando vueltas y en realidad es cierto, porque pucha que fome cuando somos papás y empezamos a escuchar críticas de nuestros hijos. A nadie le gusta escuchar críticas o que nos critiquen cómo estamos criando o nos digan, oye, así como vas, tu hijo se va a perder, tu hijo va a ser sin respeto, y empiezan las críticas. Entonces, para que no ocurra eso, yo tengo que cumplir un buen rol, para que nadie tenga nada que decir sobre cómo crío, cómo es mi rol de padre y cómo va desarrollándose mi hijo. Eso, pues, chiquillo. Entonces ahí queda la pregunta esencial. Tiempo, ¿qué hora es? Son las 5:05. Ya, nos quedan 25 minutos. Yo creo que podrían ir esbozando su respuesta. Si a alguno ya le envió, como me dijo Milka, yo voy a empezar a corregir desde ahora estas preguntas que me están ya desarrollando. ¿Hay alguna consulta antes de? No. Ya. No, Juan, no es adiós, aún no, digamos,